Somos la voz de los líderes de opinión. Academia y Ciencia, Asociación Mexicana de Gastroenterología, 2023. Hoy en Voz de Líderes hablaremos sobre el síndrome de intestino irritable. Y para hablarnos más a fondo de este tema nos acompaña el doctor Octavio Gómez Escudero, quien actualmente se desempeña como vicepresidente dentro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Doctor, pues bien, nos gustaría que el día de hoy nos pudiera hablar un poquito más a fondo de lo que es el síndrome de intestino irritable y cuál es el panorama actual de esta patología en nuestro país. Síndrome de intestino irritable es una condición que se caracteriza por la presencia de dolor abdominal, dolor en el marco cólico, asociado a cambios en el hábito intestinal, ya sea estreñimiento, diarrea o alternancia de los dos, y que se define por los criterios clínicos que se llaman criterios de Roma, que ahora son los últimos, fueron publicados en el 2016, son los criterios de Roma 4. Los nuevos criterios, que van a ser los de Roma 5, se van a publicar por ahí del 2026. Y en términos generales se refieren a la presencia de dolor por una cierta periodicidad, que es por lo menos una vez por semana, que el paciente tenga dolor por lo menos durante 3 meses consecutivos y con 6 meses de evolución, y que tenga cambios en el hábito intestinal, los cuales son definidos por la escala de Bristol. Esta escala de Bristol puede dividirse en 7 grupos. Generalmente los pacientes con estreñimiento tienen más predominio de evacuaciones Bristol 1 o Bristol 2, son evacuaciones que se les llama enesívalos, o los pacientes con diarrea Bristol 6, Bristol 7, que generalmente son semilíquidas a líquidas. Y algunos pacientes pueden tener lo que se le llama síndrome de intestino irritable mixto, que es una mezcla de los dos síntomas. Todo esto en ausencia de lesiones estructurales que explican los síntomas, porque puede haber muchos padecimientos que tienen exactamente los mismos síntomas. Es importante diferenciarlo de distensión funcional o otros padecimientos asociados a aumento en el perímetro abdominal, que este es un tema muy mal interpretado por muchas gentes, ¿no? Que lo refieren como colitis, entre comillas, cuando hay distensión abdominal, cuando en realidad no es colitis, porque no es inflamación de la mucosa colónica, sino es la presencia de dolor relacionado con diferentes mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Es una condición que se puede asociar a disbiosis, que es alteración de la microbiota, alteraciones de la musculatura o de la motilidad intestinal, alteraciones de la sensibilidad. Puede haber de pronto asociación con algunos alimentos, ¿no? Que no tenga efectos secundarios tras consumir alguno de esos alimentos. Puede haber alteraciones de la secreción o de la absorción intestinal, o puede haber una combinación de todos estos. Recientemente se han reclasificado, antes se les llamaba trastornos funcionales, ahora se les llama trastornos del eje cerebro-intestino, que es un eje bidireccional que comunica el intestino con el sistema nervioso entérico y que puede ser modificado por muchas cosas. Puede ser modificado por infecciones, por dieta, y que puede hacer que uno no perciba en forma adecuada algunos estímulos a nivel del sistema nervioso central, y entonces te duela el abdomen en ausencia de que haya algún estímulo nocivo, como lo hay en otras enfermedades que inflaman la mucosa del colon, ¿no? Doctor, ¿nos podría compartir también más a fondo sobre los factores de riesgo que obviamente influyen en el desarrollo de esta patología y cuál sería el signo o el síntoma que sería más característico de que posiblemente estamos cursando por algún cuadro de síndrome de intestino irritable? Sí, los factores de riesgo para síndrome de intestino irritable son género femenino, es mucho más común en mujeres. Podemos ver también uso previo de medicamentos, sobre todo antibióticos, infecciones previas, más o menos entre el 5 y el 15% de los pacientes que desarrollan una infección gastrointestinal, una gastroenteritis, desarrollan una forma del síndrome de intestino irritable que se llama síndrome de intestino irritable post-infeccioso. Obviamente historia de ansiedad, historia de depresión, historia de trastornos postraumáticos, estrés. Hay muchas condiciones que pueden predisponer a que el paciente desarrolle eventualmente síndrome de intestino irritable. De hecho, ahora se sabe que es un modelo como de múltiples pasos, donde puedes tener factores genéticos, factores de dieta, infecciones, y posteriormente entran en contacto con todos estos mecanismos fisiopatológicos de los que hablábamos hace un momento, que son disbiosis, alteración de la
de la motilidad, de la sensibilidad, disfunción neuroinmune, alteraciones de inflamación de bajo grado a nivel gastrointestinal, y posteriormente hay un segundo detonante que puede ser alguna infección, algún cambio en la dieta, y acaba el paciente desarrollando síntomas. ¿Cuál es el síntoma más común? Pues dolor abdominal, es dolor en el marco cólico, no es dolor alto, el dolor alto se llama dispepsia, el dolor abdominal bajo y cambios en el hábito intestinal, llámese estreñimiento o diarrea. Ahora es bien importante descartar que no haya condiciones orgánicas o estructurales. Hay muchas enfermedades que pueden dar exactamente los mismos síntomas, de manera que parte de los criterios diagnósticos o de lo que se menciona en los criterios de Roma es que no haya signos o síntomas de alarma, que son pérdida de peso, sangrado digestivo, anemia, historia familiar de cáncer gastrointestinal, síntomas nocturnos, síntomas progresivos o alteraciones en el examen físico como presencia de ganglios, como presencia de nodulaciones en el tracto rectal. Siempre que hay alguno de estos signos o síntomas de alarma, entonces se recomienda algún grupo de estudios que pueden ayudarnos a descartar alguna patología adicional, estudios de laboratorio, estudios de imagen o una colonoscopía. Muy bien. Doctor, si bien sabemos que los tratamientos deben ser personalizados de acuerdo al perfil de la enfermedad y de cada paciente, ¿cómo se puede llevar el abordaje de primera instancia en los pacientes que sufren de síndrome de intestino irritable posterior a tener este diagnóstico? Siempre es importante diferenciar dolor abdominal por síndrome de intestino irritable de dolor abdominal de otras condiciones. Y un prerequisito en síndrome de intestino irritable es que es dolor crónico. O sea, un paciente que vemos por primera vez en urgencias o por dolor abdominal, el dolor es nuevo, no le podemos decir que tiene síndrome de intestino irritable, y ese es un error muy común. El paciente debe tener síntomas que son crónicos, de varios meses de evolución, y tiene que tener, en la mayor parte de los casos, alteraciones en el hábito intestinal. Una vez que se hace el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, descartando otras condiciones o haciendo un diagnóstico positivo en base a la presencia de síntomas, tenemos diferentes opciones de tratamiento, y estas han ido cambiando los criterios a lo largo de los años. Antes se trataban a los pacientes de acuerdo al síntoma predominante, es decir, si era predominio de dolor, si era predominio de estreñimiento, si era predominio de diarrea. Ahora la tendencia, debido al mejor entendimiento de la fisiopatología del intestino irritable, es tratar de acuerdo al mecanismo o a los mecanismos fisiopatológicos involucrados, de manera que si hay alteraciones, por ejemplo, relacionadas con dieta, se pueden llevar a cabo cambios en la dieta, ¿no? Las dietas, por ejemplo, bajas en este grupo de alimentos que se llaman FODMAPs. Si el paciente tiene historia de disbiosis o tiene sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, entonces una opción es rifaximina, que es un antibiótico de acción local. Si el paciente tiene alteraciones de la motilidad intestinal, entonces los antiespasmódicos son la primera línea de tratamiento, y de hecho los antiespasmódicos son los medicamentos más utilizados en intestino irritable. Son altamente efectivos, pero pierden su efecto después de varios meses, por lo cual no se deben usar en forma crónica. Finalmente, si el paciente tiene síntomas crónicos que a lo mejor son dependientes de un antiespasmódico o que no mejoran con el antiespasmódico, se pueden usar un grupo de medicamentos que se llaman neuromoduladores. Los neuromoduladores son medicamentos que alteran la forma como uno percibe el dolor a nivel del sistema nervioso central. Como sabemos, uno de los mecanismos principales es esta disfunción del eje cerebro-intestino, disfunción neuroinmune, inflamación de bajo grado, y una de las mejores formas de tratamiento es con neuromoduladores. Los neuromoduladores son medicamentos que se van aumentando la dosis poquito a poquito y te puede ayudar a controlar síntomas que son refractarios a otros tipos de medicamentos. Y bueno, a veces pueden usar medicamentos en combinación también, algunos medicamentos que pueden acelerar o disminuir la motilidad gastrointestinal para aquellos pacientes que tienen estreñimiento o diarrea respectivamente. Doctor, también nos podría compartir algunas medidas preventivas que se podrían emplear para disminuir el riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable. Sí, yo creo que uno de los puntos más importantes es, si uno va a tomar un medicamento, tomarlo a la dosis adecuada por el tiempo indicado y que realmente esté justificado tomarlo. Con mucha frecuencia vemos pacientes que toman medicamentos en forma innecesaria o que los toman por tiempo prolongado,
Y bueno, el exceso de algunos medicamentos pueden ocasionar alteraciones en la microbiota intestinal o pueden ocasionar efectos secundarios indeseables en el tubo digestivo. La otra pues es mantener una dieta sana. Muchos pacientes pueden tener síntomas relacionados a cambios en la dieta y toda la prevención de esas enfermedades que pueden terminar haciendo que el paciente tome medicamentos que a su vez le ocasionan síntomas indeseables, ¿no? Perfecto, doctor. Pues sin duda es información bastante importante y muy valiosa, pero también nos gustaría que nos hablara un poco en esta entrevista sobre los próximos proyectos que tiene contemplados para emplear dentro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, considerando que actualmente está ocupando la vicepresidencia y próximamente tomará posesión de la presidencia en el marco de la Semana Nacional de Gastroenterología. Sí, este año los eventos que tiene organizados la mesa directiva a cargo del doctor Kazuya Noto son las 3 reuniones regionales en Veracruz que ya se realizó, Monterrey y León, más ecos internacionales a realizar en agosto aquí en el Hospital Español y la Semana Nacional de Gastro para realizarse durante el mes de noviembre en Cancún. Para el próximo año, pues bueno, ya estamos trabajando en todos los eventos. Igual va a haber 3 reuniones regionales. Va a ser una en la ciudad de Puebla, va a ser una en la ciudad de Guadalajara y una en la ciudad de Ensenada. Se va a realizar el Congreso de Ecos Internacionales y la Semana Nacional de Gastro en la ciudad de Mérida. En la ciudad de Mérida. Correcto. Perfecto. Doctor, ¿hay algún lema que vaya a regir su gestión al frente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología que nos pudiera compartir? Sí, va a ser innovación, ciencia y convivencia. Innovación, ciencia y convivencia. Excelente, doctor. ¿Nos podría decir un poco el porqué de este lema? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo se inspiró para emplearlo? Pues es una mezcla de varias cosas. La Asociación Mexicana de Gastroenterología es de las asociaciones que están mejor organizadas, donde hay una convivencia que es importante entre socios, entre los familiares de los socios. La mayor parte de la gente se conoce, pero a su vez a lo largo de los años ha sido una de las asociaciones que ha innovado más. De hecho, les voy a poner un ejemplo. Ecos Internacionales nació durante el año 1995, si mal no recuerdo, bajo la gestión de la doctora Margarita Dehesa, que era presidenta, y del doctor Guillermo Robles, que era secretario. Ecos Internacionales nació de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Actualmente ya hay cursos de Ecos Internacionales con la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y diversas asociaciones y sociedades quirúrgicas, pero el original fue de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. De hecho, se llamaba Ecos de la AGA, que es Ecos de la Asociación Americana de Gastro, porque originalmente se hacía en base a lo que se veía de temas durante ese congreso. Después acuñó el término de Ecos Internacionales porque se le intentó dar como un panorama más global, ¿no? Y meter lo que se presentaba en los congresos europeos, en los congresos de las diferentes organizaciones y asociaciones americanas, no solo la AGA, ¿no? Perfecto. Doctor, por último, ¿nos podría compartir su sentir ante estar a unos pasos de presidir uno de los organismos médicos más importantes de gastroenterología en nuestro país? Sí, desde luego, pues es una gran responsabilidad y eso nos obliga a ir trabajando con tiempo. Muchas de los eventos que se tienen contemplados para el próximo año, pues se tienen ya realizadas las visitas de inspección, tenemos ya apartados hoteles, empezamos ya a diseñar algunos de los programas, ya tenemos a muchos de los coordinadores involucrados, entonces no hay duda que las cosas que se hacen con tiempo quedan mucho mejor, por eso es que tienes este año de trabajo, ¿no? Antes. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo el espacio para llevar a cabo la entrevista. También le deseamos por parte del equipo de Voz de Líderes todo el éxito del mundo para próximamente su gestión al frente de la asociación. Y pues nosotros somos Voz de Líderes. Mi nombre es Alina Ávila y muchísimas gracias por el espacio. Gracias por la entrevista. Gracias.